Chicos de tercer semestre, seguimos en la materia de historia. El día de hoy vamos, o más bien durante todas estas sesiones, vamos a estar checando todo lo que relacionado con lo que es el porfiriato. El día de hoy vamos a comenzar, pues en este caso, cómo es que Porfirio Díaz llega al poder y empieza a desarrollar todo este proceso, todo este hecho histórico y toda esta temporalidad que lo conocemos como el porfiriato, ¿no? Que hasta cierto punto fue el máximo auge de México en cuestiones de industrialización, economía, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tenemos que Porfirio Díaz y su ascenso al poder. En las elecciones de 1867, pues aquí en este caso favorecieron a Benito Juárez, quien inició su mandato el 25 de diciembre de 1867. En este caso, primero, pues estamos hablando que en 1867 está terminando, vamos a llamarlo así, lo que es el Segundo Imperio Mexicano, en este caso por Maximiliano de Habsburgo, y se realizan unas nuevas elecciones después de haber concluido este proceso del poderío francés en México. Ahora, se realizan las nuevas elecciones y Benito Juárez, quien era, digamos que el líder o el máximo exponente de lo que es de los liberales, pues al fin y al cabo llega al poder, ¿no? Y aquí estamos hablando que después de este proceso, vamos a llamarlo así, después pues de que Porfirio Díaz, perdón, desde que Benito Juárez ganara las elecciones, pues se convocan unas nuevas elecciones en 1871, en donde pues Juárez vuelve a jugar como presidente de la República y al fin y al cabo termina siendo otra vez elegido o electo como presidente. Estamos hablando del 12 de octubre de 1871, pero aquí es cuando, en este caso, Porfirio Díaz entra en acción. Estamos hablando que para estas elecciones, Porfirio Díaz también se postula como candidato a las elecciones, pero lamentablemente pierde. Por lo cual, pues Porfirio Díaz se levanta en armas pues más que nada, no reconocer el gobierno y alegar que es un fraude electoral. Hicieron levantamientos, o en su caso, Porfirio hizo levantamientos en lo que es Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León, Sonora y Sinaloa. ¿Qué pasa aquí? En este caso, desde la Hacienda La Noria, porque así se llamaba esa hacienda, decreta el plan de la Noria, que básicamente es la no reelección, ¿sí? Es donde ahí sale el famoso lema de no reelección. Aquí Porfirio Díaz, desde Oaxaca, es donde propone este plan, promulga este plan en la que muestra su inconformidad y la no reelección y se instala, en este caso, más bien este plan más que nada estaba en contra repito, de las elecciones ocurridas en el 71 y se va contra la no reelección, que es lo que estaba haciendo Benito Juárez, ¿no? Lamentablemente, esta revuelta no surge efectos, o en su caso no es muy duradera, y pues se termina apagando, ¿no? Por lo cual, pues Porfirio Díaz durante ese periodo de 71, pues regresa en este caso, pues a su rancho, ¿no? Para 1975 se celebran los segundos comicios electorales perdón, Benito Juárez, por tercera vez, quiere ser presidente y también lo que es Porfirio Díaz por segunda vez se instala como un candidato a la presidencia de México. Vuelve a perder Porfirio Díaz, Benito Juárez sube al poder y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Benito Juárez muere en 1876, un año después de las elecciones, pues Lerdo de Tejada, quien había caído como presidente, pues sube al poder como vicepresidente, perdón, sube al poder como un presidente. Y lo que en este caso, básicamente Lerdo de Tejada quería, pues era terminar lo que es pues la gobernatura, ¿no? O la presidencia de Juárez. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa aquí? En el mes de enero de 1876 se inician algunos movimientos contra Lerdo de Tejada, que fueron básicamente hechos por el mismo Porfirio Díaz, que es cuando lanza el plan de Tuxtepec, donde desconoce el gobierno de Lerdo de Tejada como presidente y también reconoce de la Constitución las leyes de reforma.
Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que durante este plan de Tuxtepec, que básicamente también fue una revuelta muy importante, se nombra Porfirio Díaz jefe del Ejército Regenerador y gracias, bueno, más bien, los efectos de este plan de Tuxtepec es que llega tal momento de una presión tan grande socialmente, políticamente y militarmente hacia el Héroe de Tejada, que el Héroe de Tejada termina, pues en este caso, dejando el poder presidencial, ¿no? Y es cuando Díaz asume la presidencia el 5 de mayo de 1877. Aquí, en este caso, llega de manera armamentista, es decir, a una revuelta, en este caso, a una revuelta en donde hizo una presión enorme para que Lerdo de Tejada dejara el poder y así se generaran otros comicios electorales, donde, vamos a decirlo así, misteriosamente, el único que se postula como un candidato a la nueva presidencia es Díaz. Nada más él fue el que se postuló, pues obviamente él terminó llegando al poder, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué es lo que pasa, chavos? Esto todavía no lo vamos a explicar, lo vamos a ver más adelante. Aquí hubo un lapso de gobierno donde Porfirio Díaz no gobernó, ¿sí? Estamos hablando de que de 1877 a 1881, aproximadamente 81-82, fue el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. Del 81-82 hacia lo que es el 86, 1886, hay en este caso un nuevo presidente que es Manuel El Manco González. Se decía El Manco porque pues había perdido un brazo en una batalla junto a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz le da esa oportunidad en este caso, de gobernar, ¿no? Entonces, hubo un periodo dentro del porfiriato donde Porfirio Díaz básicamente no gobernó, ¿sale? Ya a partir en este caso, de 1886, aproximadamente, perdón, 84, estamos hablando de 1984, hacia 1911, ya es todo ese poder consecutivo que Porfirio Díaz, pues, obtuvo, ¿no? Durante varias elecciones donde él ganaba, a pesar de haber otros candidatos, pues ahí es donde conocemos todo este proceso del porfiriato, ¿no? Desde 1884 hasta 1911, donde da inicio a la Revolución Mexicana, que cabe recalcar, chavos, que la Revolución Mexicana no inicia, o más bien, o su punto principal no era la destitución en este caso, de Porfirio Díaz, sino era cambiar el gobierno, el régimen, ¿sí? Que eso vamos a ver más adelante cómo realmente fue la Revolución Mexicana, que algunos historiadores dicen que aún no ha terminado, otros que sí terminó con Cárdenas, pero al fin y al cabo, la revolución o la guerrilla de la Revolución Mexicana se da después que Porfirio Díaz cede el poder o deja el mando. ¿Vale? Muy bien, te invito a que investigues un poco más con respecto a lo que es el tema de porfiriato. En la siguiente sesión vamos a estar viendo unos temas más a fondos como la infraestructura, la industrialización de México y así como esa crisis social que, pues, al fin y al cabo, vino a rezagar más ese sector, el sector indígena, ¿no? En lo que es en México. Entonces, te invito a que investigues un poquito más con respecto a lo que es el porfiriato para que amplíes más tus conocimientos, ¿vale? Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengas un excelente inicio de semana.